Historias de la Biblia. David y Goliat. David era un joven pastor, el menor de 8 hermanos, que cuidaba de las ovejas de su familia en Belén. Desde pequeño, había aprendido a cuidar de los animales y a confiar en Dios en todo momento. Mientras pastoreaba, cantaba salmos y oraciones, fortaleciendo su fe y su espíritu. Un día, su padre lo envió a llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Israel. El ejército estaba acampado en los valles de Haila, preparándose para la batalla contra los filisteos. Los filisteos tenían un guerrero temible llamado Goliat, gigante de gran estatura y fuerza. Cada día, Goliat salía al campo y desafiaba a Israel con palabras arrogantes y amenazas de guerra. Los soldados israelitas estaban aterrorizados y nadie se atrevía a enfrentarlo. David llegó al campamento y escuchó las palabras de Goliat, que hacían temblar a todos. Sus hermanos y los soldados murmuraban con miedo, incapaces de responder. David preguntó qué pasaba y le explicaron la amenaza del gigante filisteo. Al escuchar esto, David sintió que no podía quedarse en silencio. Él sabía que Dios era más grande que cualquier enemigo, por poderoso que pareciera. David fue con el rey Saúl y le ofreció luchar contra Goliat. Saúl dudó, pues David era joven y pequeño comparado con el gigante. Pero David le contó cómo había defendido sus ovejas de leones y osos, confiando en Dios. Dios me ha protegido entonces, y Él me protegerá ahora, dijo con firmeza. Saúl le permitió enfrentarse a Goliat y trató de vestirlo con su armadura. David probó la armadura, pero era demasiado pesada y torpe para él. Decidió pelear con su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. El gigante se burló al ver a David acercarse, despreciando su juventud y tamaño. David no se amedrentó. Su corazón confiaba plenamente en Dios. Se acercó al gigante y dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos». Goliat rió y se preparó para aplastar al joven pastor. David colocó una piedra en su honda y la giró con fuerza, apuntando al gigante. La piedra voló con precisión y golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo, inmóvil, ante la sorpresa de todos. David corrió, tomó la espada de Goliat y lo venció completamente. Los filisteos huyeron al ver a su campeón derrotado por un joven pastor. Los soldados de Israel celebraron y alabaron a Dios por la victoria inesperada. David se convirtió en un héroe entre su pueblo, no por su fuerza, sino por su fe. El rey Saúl lo acogió y lo elogió, reconociendo que Dios estaba con él. David aprendió que la verdadera fuerza viene de confiar en Dios, no en el tamaño o poder humano. Con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel y siempre recordó esa lección. El coraje de David inspiró a generaciones enteras a confiar en Dios ante cualquier adversidad. Los niños de Israel escuchaban la historia y aprendían que la fe puede vencer los desafíos más grandes. Cada vez que miraban al horizonte, recordaban que Dios protege a quienes confían en Él. David siguió siendo un pastor valiente y un hombre lleno de sabiduría y humildad. Los filisteos nunca olvidaron la derrota de su gigante, y muchos se convirtieron al reconocer el poder de Dios. El valle de Haila se convirtió en símbolo de fe y valentía. David no buscó la gloria para sí mismo, sino la honra de Dios en todo lo que hizo. Su vida fue un ejemplo de que Dios puede usar a los más pequeños para realizar grandes cosas. El joven pastor enseñó que la oración y la confianza son más poderosas que la espada más afilada. Cada piedra que lanzaba David con la honda llevaba consigo su fe inquebrantable. La victoria sobre Goliat mostró al pueblo de Israel que no hay enemigo imposible de vencer con Dios a su lado. Los soldados que antes tenían miedo, ahora marchaban con valor y determinación. David regresó a su hogar con humildad, sin fanfarria, pero con un corazón lleno de gratitud. Su familia celebró su regreso, maravillada por la valentía de su hijo menor. El pueblo de Israel cantaba alabanzas y contaba la historia de aquel joven pastor que derrotó a un gigante. David creció con el reconocimiento de su pueblo, pero nunca dejó de ser un hombre de fe. Su ejemplo enseñó que Dios escoge a quien Él quiere, no según la fuerza, sino según el corazón. Los enemigos de Israel aprendieron a respetar al pueblo que confiaba en Jehová. Cada piedra lanzada por David
parecía un mensaje de esperanza para los débiles y oprimidos. El coraje de David se convirtió en una inspiración para quienes enfrentan gigantes en sus vidas. La historia se compartía en aldeas, escuelas y templos, recordando que la fe mueve montañas. Incluso los líderes de otras naciones admiraban la valentía de David y la protección de su Dios. El joven pastor entendió que la victoria era un regalo divino, no solo su habilidad con la honda. Cada desafío que enfrentaba después lo preparaba para ser un rey justo y valiente. La humildad de David nunca se perdió, incluso con la fama y la admiración de su pueblo. Su relación con Dios se fortalecía con cada prueba y cada triunfo. David recordaba cada momento del valle de Aila, cada palabra de Goliat, y como la fe lo sostuvo. La victoria sobre Goliat se convirtió en un símbolo eterno de que Dios defiende a los que confían en el Aná a lo largo de los años. David enseñaba a sus hijos y a otros jóvenes la importancia de la fe. Les contaba cómo una simple piedra, guiada por Dios, pudo cambiar la historia. Los libros de la historia de Israel narraban esta hazaña con reverencia y respeto. David también enfrentó otros desafíos, pero nunca olvidó la lección del gigante. Cada batalla futura la afrontaba con oración y confianza, como aquel día en Ila. La historia de David y Goliat inspiraba a los soldados, pastores y líderes del pueblo de Dios. Todos aprendieron que la valentía sin fe puede ser insuficiente, pero la fe con valentía es invencible. David se convirtió en un rey amado. Guiado por la justicia y el temor a Dios, nunca buscó la fama, sino la gloria del Altísimo. Su ejemplo enseñó que los más pequeños pueden hacer cosas grandes si confían en Dios. El eco de la victoria sobre Goliat resonaba en canciones, alabanzas y relatos de generaciones. Los corazones de quienes escuchaban se llenaban de esperanza y valor. David recordó siempre que cada triunfo es un regalo de Dios, y cada enemigo vencido es una oportunidad para glorificarlo. La historia de David y Goliat sigue viva, recordándonos que ningún gigante es demasiado grande para aquel que confía en Dios. Cada niño, joven y adulto que escucha esta historia puede sentir la fuerza de la fe y el poder de la oración. El joven pastor enseñó que la valentía y la confianza en Dios siempre prevalecen sobre el miedo y la amenaza. La victoria en Aila fue solo el comienzo de una vida dedicada a Dios y al bienestar de su pueblo. David nunca dejó de depender del Altísimo, recordando siempre que su fuerza viene de Él en cada día de su vida. Fue un testimonio de que Dios puede usar a quien Él elige, sin importar la edad o tamaño. El pueblo de Israel nunca olvidó cómo un joven pastor derrotó a un gigante con una piedra y una honda. Los líderes del pueblo compartían esta historia como un recordatorio de que la fe vence al miedo. David vivió con humildad, valentía y sabiduría, y su historia sigue inspirando a millones. El relato de David y Goliat nos recuerda que cuando Dios está de nuestro lado, no hay obstáculo imposible. La oración, la fe y la valentía son más poderosas que cualquier gigante que enfrentemos. Cada generación aprende de David que la confianza en Dios transforma vidas y salva a su pueblo. La historia termina con un mensaje eterno, en la fe verdadera y la obediencia a Dios. Pueden cambiar la historia. Suscríbete para más mensajes de fe y esperanza.